Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, y como cada lunes nos tenemos aquí en una cita con las urnas 2021, cada lunes a las 19 horas, y por supuesto damos la bienvenida a nuestros contertulios con los que semana a semana pues revisamos la agenda política, la agenda electoral, que poco a poco va siendo cada vez más electoral, pero bueno, siempre salpicada por los hechos políticos. Y bueno, hoy Ivonne Ortega tuvo una actividad, pero nos acompaña Romina Román. Ella es periodista, ella es conductora de radio en Asir. Romina, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz de estar nuevamente contigo, con José y con Alejandro Encinas. Muy contenta. Bienvenida. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue en tu fin de semana? Muy bien, afortunadamente. Muchas gracias por los saludos y las felicitaciones, la pasé muy bien. Y bueno, Romina, Alejandro, Jorge, qué gusto estar con ustedes igualmente. Es cierto, porque fue tu cumpleaños y no te hicimos pastel. Ya ves, Alejandro, ¿cómo eres? ¿Cómo estás, Alejandro? Está pendiente. Pues bien, aquí celebrando a distancia, José, y un gusto también de compartir nueva cuenta con Romina Mesa y bueno, desde luego contar con tu conducción, Jorge. No, hombre, muchísimas gracias y pues un abrazo a la distancia, José, y que, bueno, una vueltecita más, dicen, ¿no? Al mundo. Y bueno, pues empecemos, no, pero muy bien, te ves muy bien, José, muy bien. Bueno, pues empezamos, ¿no? La conversación. A ver, la semana pasada el presidente de la República arremetió y ya ha vuelto al tema con Bimbo y Oxxo por el tema de la ley de industria eléctrica, que si pagan, que si no pagan la energía eléctrica que consumen. Hay también versiones, ¿no? En el sentido de que en el grupo Monterrey, ¿no? Estos empresarios, digamos, los más influyentes y que pesan mucho en el Producto Interno Bruto de este país, hay cierta molestia. Y hay otros analistas que dicen que pues también parte de esta reforma a la ley de industria eléctrica tenía o tiene una arista importante justo con estas grandes empresas que de alguna u otra manera están ligadas pues a lo que en alguna manera tiene razón, ¿no? Que las empresas paguen y paguen lo justo, pero también la otra parte que se ha venido criticando de esta ley de industria eléctrica. Y concretamente me gustaría abrir el tema y preguntarles, porque pues en los años 70 Luis Echeverría tuvo pues un choque frontal muy fuerte con el empresariado mexicano, y las consecuencias pues fueron muy desastrosas en aquel entonces. La relación evidentemente entre el empresariado y el poder político pues nunca es entre, digamos, en un camino de pétalos de rosa, pero en esta ocasión parecía que el presidente está reeditando estos choques con los empresarios en el contexto de la ley de industria eléctrica. Y me gustaría abrir con Romina. Romina, ¿cómo ves tú este nuevo episodio de la ley de industria eléctrica y el choque entre el presidente de la República y un sector de la iniciativa privada? Gracias, Jorge. Pues nuevamente buenas noches José, Alejandro. Hemos visto a lo largo de estos 2 años choques distintos, una rispidez en la relación con los empresarios. Ahora se da nuevamente con los dueños de algunas empresas en donde exhibe que no pagan pues la luz que deben pagar. También ellos reviran de inmediato y exponen todo lo que están pagando, y esto finalmente pues no abona a una buena relación con los empresarios de Monterrey, que son sumamente fuertes. Tampoco abona a mejorar el diálogo en las condiciones pues de crecimiento económico, de ganas
de continuar o de ampliar las inversiones, de generar empleos, no se está abonando. Desde hace un buen tiempo tienen muchas diferencias, esta falta de apoyo que argumentan los empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial y los que integran el Consejo Coordinador Empresarial, Canacintra, la CONCAMIN, etcétera, etcétera, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que requerían sobre todo la Canacintra y la CONCAMIN, la Coparmex, apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa para pues hacer frente a esta emergencia sanitaria, a este confinamiento y a este cierre de empresas. México es de los países como proporción del PIB, ¿no? El apoyo como proporción del PIB, que pues menos ha dado en relación con los países que integran la OCDE. Entonces, bueno, pues este tipo de acusaciones o exhibiciones que hace de ciertas empresas no están abonando a mejorar la relación que hay con el empresariado, que como dije hace unos momentos, de por sí ya es tirante en muchos tramos del actual gobierno. Claro. Alejandro, una de las cosas que llama la atención dentro de este contexto que estamos viendo, por ejemplo, el secretario de Hacienda, el primero, Ursúa, pues salió azotando la puerta, ¿no? El que era su jefe de la oficina de la presidencia, que, digamos, legalmente era su enlace, ¿no? con el empresariado, regiomontano, él también ya está fuera del gobierno. Y la secretaria de Economía, que digamos también formaría parte, digamos, de la gran triada, ¿no? que podríamos ver para los temas económico-financieros y la relación con los empresarios, pues ya no están. Y ahora vemos estos choques. ¿Cuál es tu valoración, Alejandro? Pues que es un cambio no solamente de gobierno, sino de reglas del juego, y en ese cambio pues habrá turbulencias, habrá encuentros y habrá desencuentros. Y me parece que la gran intención de este inicio de gobierno, y que lo ha hecho tan distintivo, es separar el poder político del poder económico, y que el poder económico no ejerza tanta influencia como ejerció en los sexenios pasados, en donde prácticamente pues el gobierno, más que atender el interés público, estaba capturado por el interés de unos cuantos. Entonces se separa el poder, y esto no quiere decir que se tenga que pedir interlocución, ni que se pueda y se deba aliar el sector público con el sector privado para muchas cosas, pero sí con reglas claras. Y a mí me parece que los privilegios indebidos, las grandes condonaciones a las grandes fortunas, la evasión, la exención de impuestos o las tarifas preferenciales, pues son producto de un régimen que sí hay que acabar, porque no puede ser posible que las empresas, las grandes empresas, paguen en proporción menos impuestos, menos tarifas que un individuo o una persona desde lo individual. Creo que ahí es en donde hay que marcar una diferencia. Y también hay que decir que si bien ha habido cambios que son naturales, se va decantando conforme pasan los sexenios, hay cambios en todos los gobiernos. Me parece que también un mensaje importante para el empresariado, y sobre todo para el empresariado del norte, es la designación de Tatiana Cloutier, pues proveniente de una familia pujante de empresarios del norte del país, que conoce bien la realidad de estos circuitos, que tiene muy buena interlocución, tiene muy buena reputación, y que está ayudando a establecer lazos e interlocución con todos los grupos. Finalmente, el gobierno tiene que gobernar para todos, incluidos los grandes empresarios. Habrá encontronazos, pero también yo creo que hay mucho entendimiento en muchas otras partes, y te pongo 3 ejemplos que creo que han sido importantes. Las mesas, digamos, técnicas y de negociación para hacer el mejor uso del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Del Consejo Coordinador Empresarial ha formado parte muy importante. Lo mismo que el anuncio de los 2 grandes proyectos de infraestructura para la reactivación económica justo ante la pandemia, cómo se hicieron estos anuncios importantes. Y algo que yo creo que ha sido emblemático de este gobierno, que es la recuperación del salario mínimo, que se ha dado 3 incrementos consecutivos, 2 de ellos con unanimidad, y lo cual ha no solamente sacado de la pobreza laboral a millones de personas, sino recuperado el poder adquisitivo en 51% del salario mínimo, lo cual no solamente está ayudando a la base de la pirámide, sino que está reactivando el consumo de todas las empresas a partir de un mayor poder de consumo de quienes menos tienen.
Muy bien, Alejandro. José Roldán, a ver, esta parte de separar el poder político del económico, yo tengo mis dudas. Que eso realmente ocurra y ocurra en cualquier país del planeta, a menos que sea China y aún así tendría mis dudas que ahí separen el poder político del poder económico. Pero ¿cómo estás tú viendo este choque del presidente del observador o digamos es una escaramuza más a las que nos tienen acostumbrados? Me parece que el problema que se está dando, porque creo que sí hay un problema, y por supuesto puede tener una dimensión política, tiene que ver con la claridad de las reglas. Si las reglas del juego son claras, creo que es útil para todo el mundo, pero en cambio si hay una discrecionalidad en el cambio de las reglas o se van haciendo reglas a la medida, entonces lo que tendríamos es un caldo de cultivo para mayor inconformidad. Ahora, en eso me parece que es muy importante que tengamos una claridad respecto de cuáles son las reglas y en su caso la definición de las tarifas o de los precios de la luz de tal forma que sepamos si estamos frente a una serie de condiciones o de precios que forman parte de un mercado o lo que tenemos es un subsidio. Lo que dice la Constitución es que si hay subsidios, estos deben ser generales y que no afecten las finanzas públicas. Por tanto, yo creo que es necesario que tengamos claridad respecto de si tenemos un subsidio, si hay una tarifa preferencial, lo cual no es lo mismo, y por tanto, y cuáles son las condiciones de esta tarifa preferencial o del subsidio y cuál es el impacto que hay en finanzas públicas. Creo que eso es una condición que tiene que ver con tu pregunta y que es el manejo de la economía y cómo el Estado y las empresas del Estado participan en la economía. La otra cuestión, y yo creo que es una de las, tiene que ver con el núcleo, es si lo que estamos viendo es un proceso de separación de lo económico y lo político que a mí me parece muy sano y me parece que es lo que debiéramos tender a lograr, o bien lo que estamos teniendo es una reconformación de la relación entre empresariado y Estado que vaya más por la reedición de lo que conocemos como el capitalismo de compadres. Es decir, si hay un trato diferenciado entre grupos empresariales, si no es que también por otras vías tenemos tratos preferenciales respecto de ciertos grupos económicos y por tanto beneficios a estos grupos económicos por una diversidad de vías. Ahí están, y bueno, por supuesto es un proceso que vamos a ir viendo. Y una de las cuestiones muy, muy relevantes es que hay distinto tipo de formas de poder ir viendo de qué manera el Estado interviene directamente en la creación de riqueza y por supuesto de riqueza privada. El hecho de que tengamos un gran porcentaje de adjudicaciones directas nos va dando ciertos grupos económicos ganadores, va a haber ganadores y son identificables los ganadores. Y por otra parte, otra serie de elementos que ya quizás tengamos posibilidad de examinar en lo posterior, de cómo se van conformando este poder económico. Y bueno, por supuesto, si tenemos un capitalismo de compadres, yo creo que tenemos otro tipo de problemas y es una nueva forma de vinculación del poder económico con el poder político. Y ahí está, me parece que una de las cuestiones que habrá que ir viendo más cuidadosamente. Sí, es muy interesante eso que dices y bueno, ya vimos que sí había algunos compadres, ¿no? Está el compadre de Rocío Nale que tenía contratos, están familiares, ¿no? Cercanos del presidente también con contratos, concretamente su prima, estaba también el industrial papelero, ¿no? También estaban los otros. Es decir, yo creo que sí sigue habiendo digamos, ahí de compadres, ¿no? Entre el gobierno y cercanos que, bueno, cuando son exhibidos es cuando les retiran los contratos, pero si no, de otra forma, eso no ocurre, ¿no? Y la otra parte que mencionas también, y a lo mejor valía la pena que lo abordáramos, no sé cómo lo ves, Romina, Alejandro, también este asunto de las licitaciones, que estamos viendo como pues más del 70% de las adquisiciones del gobierno están siendo ya no a través de licitación, sino directamente asignadas. Y eso, a la larga,
puede llevar a riesgos de los que ya vivimos. Es decir, si antes a lo mejor el porcentaje era menor, había mucha corrupción o riesgo de corrupción, pues ahora es mucho peor, ¿no, Romina? ¿Cómo ves? Sí, yo coincido en mucho con lo que dijo José, que se requieren reglas claras, se requiere dar certidumbre a la inversión y se requiere también mucha transparencia. Una de las banderas y por la cual miles y millones de mexicanos votaron por el presidente López Obrador es que él afirmó, aseguró que iba a acabar con todo esto, con el liderazgo, con los tratos en lo oscurito, ¿no? Y esto no ha terminado al 100%. Finalmente uno pues entiende que se le asignan a los que ellos consideran que puede ser la mejor opción. Sin embargo, también es muy importante que las reglas sean transparentes, que se abran y que todos los mexicanos nos enteremos cuáles fueron los motivos por los que se les asignó estos contratos tan importantes y sobre todo que haya un trato absolutamente igualitario entre todos los participantes. Hay muchos empresarios estadounidenses, europeos, que están molestos, que no están aceptando estas reglas que se están cambiando y que están cambiando. A lo mejor muchos piensan que puede ser a ocurrencia o porque consideraron en este momento que era lo mejor, por muchas razones, pero están cambiando las reglas y no está el suelo siendo parejo para todos los participantes, ¿no? Eso es lo preocupante y sí, yo insisto, yo coincido en que lo que necesita el país en este momento es claridad en las decisiones y sobre todo que la cancha sea pareja para todos, lo cual no está ¿Hay haciendo. cancha pareja, Alejandro? Claro, así es, yo también lo creo. ¿Hay cancha pareja, Alejandro? Pues en principio yo diría que bueno que están cambiando las reglas, porque las reglas de las que venimos era una cancha absolutamente dispareja con entrega de recursos públicos discrecionales, entender la administración pública como un botín privado que era para el grupo que ganaba y sus aliados. Esas reglas son las que tienen que ir cambiándose y que se instale el Estado de Derecho en la asignación de contratos y que no haya gente por encima de ese Estado de Derecho. Nada más recordemos a Virgilio Andrade cuando dijo en el caso de la Casa Blanca, cuando condonó cualquier tipo de irregularidad, dijo misión cumplida, señor presidente. O cuando el señor presidente le dijo a Rosario Robles por la estafa maestra, no te preocupes, Rosario. Por supuesto que tienen que ir cambiando esas leyes y efectivamente siempre habrá en un organizaciones tan amplias y complejas como gobierno, en donde hay múltiples actores, pues posiblemente sí se cuelen algunos casos de corrupción, pero lo importante es, una vez que se da a conocer cómo reacciona este gobierno. Y me parece que ahí sí hay avances importantes, porque lejos del encubrimiento, del misión cumplida, señor presidente, pues vemos que, por ejemplo, en el caso de el hijo de Bartlett, de estas asignaciones que estaban presuntamente León, sí, a sobreprecios, del señor León Bartlett, estaba a sobreprecios, pues se le canceló ya como su permiso de padrón de proveedores y así ha habido distintas casas. Yo creo que ahí es cómo, lo que hay que ver es cómo se reacciona ante estos casos. Y sobre la cifra del 70% de adquisiciones, más allá de la forma metodológica en que se construye, también habría que desmenuzarla, desagregarla para ser más crítica, porque yo creo que existen casos en donde la eficiencia, la inmediatez requiere que no haya adquisiciones y esto no tiene por qué entenderse en casos de corrupción, la ley lo contempla cuando son montos menores, habría que revisar entonces esto y sí, sobre todo también recordar cómo se daban los concursos en donde se llamaba concursar a dos perdedores, empresas fachadas simuladas o simuladores para que se lo quedara el que era el consentido. Entonces, estoy de acuerdo en que se tiene que haber reglas claras, que tiene que ser transparente, que tiene que haber adjudicaciones licitadas, pero veamos también el tema de los montos, la metodología con que se construyó esta cifra y sobre todo cómo se daban los concursos en el pasado. Claro. José, para cerrar, ¿cómo ves el factor Carlos Slim en este contexto? Bueno, lo que hemos tenido es una presencia interesante. Inicialmente tenía un mayor protagonismo, hizo declaraciones muy claras respecto
de alternativas para el aeropuerto de Texcoco. Luego yo creo que también tiene una intervención relevante. Entiendo que una de sus empresas o bien de su grupo está participando activamente en ciertos procesos de producción de vacunas. En fin, yo creo que tiene, por supuesto, su olfato y su talento empresarial y creo que también, por supuesto, tiene un tacto político. Últimamente, después de aquella noticia de que tenía contagio de COVID, no lo he visto a la luz pública, pero sin duda, esté o no esté en la luz pública, yo creo que sigue teniendo una presencia relevante y me parece que el presidente lo tiene muy claro y tiene un trato diferente respecto de Slim, de Carlos Slim. Sí, además, Slim, como bien señalas, esta señal de atenderse, ¿no? En el Instituto Nacional de Nutrición, que es un instituto público, ¿no? Y bueno, es bien conocida la personalidad del ingeniero, ¿no? Que él puede manejar su vehículo, no es ostentoso en sus trajes, en su forma de vestir, en fin. O sea, es un personaje muy, muy interesante que, digo, sin decir que él es, digamos, 4T, es un hombre, digamos, hasta cierto punto ecuánime, digamos, dentro de lo que podemos ver, ¿no? Del común denominador, ¿no? De los hombres del poder económico. Y es interesante el rol que está jugando, que como bien recuerdas, en un principio él hizo un señalamiento muy concreto del aeropuerto y pues no le hicieron caso y dijo, bueno, está bien. De todas maneras, dice, yo llevo más años que un sexenio haciendo negocios y seguramente no le preocupa mayor manera, aunque tenga pérdidas en ese sentido. Pero bueno, interesante, vamos a ver cómo sigue evolucionando este choque con los empresarios y el presidente de la República. Y bueno, el siguiente tema que les quiero poner en la mesa es, ¿cómo están valorando ustedes? Ayer les compartía una encuesta, pero han surgido muchísimas encuestas respecto de lo que podría suceder el próximo 6 de junio en cuanto a la integración de la Cámara de Diputados, en cuanto a las gubernaturas, las 15 gubernaturas que estarán en disputa. Y pareciera que ya es destino manifiesto que a Morena no le va a ir tan mal. No sé cómo lo estén leyendo ustedes, José. ¿Cómo valoras este punto? Porque pues yo no sé si las encuestas están reflejando la realidad real. Bueno, pero yo creo que nos dan una aproximación. Por supuesto, siempre hay márgenes de error, pero nos dan una aproximación que no creo que sea demasiado respecto de lo que puede darse en la realidad. Hasta donde pude ver, 9 de los senados tienen como Morena márgenes diversos, pero yo creo que aventurándome a hacer una lectura nos expresa la expectativa que Morena levanta en general en la población y por supuesto estas expectativas de mejoramiento, de esperanza, de que el mensaje realmente sea real, realizable y creíble, levanta en la población. Y bueno, independientemente de cuál sea la oferta política concreta, que como ya lo hemos visto puede no ser necesariamente aquella que es la copia fiel de los principios éticos o reputacionales de Morena, sino que tiene sus contrastes y sus paradojas, pero nos habla de que hay una alta expectativa social en Morena y en lo que pudiera resultar. Y creo que si vemos las olas políticas que tenemos en nuestro país son olas políticas que tienen su permanencia. Si echamos un poco marcha atrás, bueno, Fox tuvo una alta expectativa, tuvo una votación elevada y bueno, posteriormente 2 sexenios más tuvimos, en 2 sexenios hemos tenido gobiernos del PAN. Bueno, ahora se reedita y por supuesto yo creo que sería extraño que
Morena haya tenido un súbito levantamiento y después un declive pronto. Estos son procesos más a mediano plazo. Y creo que en el fondo tenemos eso. Más allá de si corresponda o no a la realidad, lo que sí nos muestra es una expectativa alta. Claro. Alejandro, ¿tú verías que se van a, digamos, a ir cumpliendo estos números que estamos viendo? A mí uno de los datos que me llaman la atención es que hay un alto porcentaje, muy, muy alto, a veces casi ronda el 30% de la gente que no está diciendo por quién va a votar. Y aunque Morena está arribita, esas personas que no están diciendo qué van a hacer, pues no sé si se vayan a ir con Morena o se vayan a ir con nosotros. Habitualmente siempre ha habido una alta tasa de rechazo a las encuestas. 60% de a quienes se les solicita ser encuestados rechazan la encuesta. Y también hay un alto porcentaje de quienes no, en la encuesta, no dicen, no saben, no contestan o están indecisos por el sentido del voto. Y lo que se ha visto, y la literatura te lo señala así, es que se tiende a distribuir uniformemente entre los partidos esos votos. Entonces yo creo que hay que ir viendo que si hay una cifra consistente, hay, digamos, tanto en el agregado de Oculus, que es la encuesta de encuestas, como si tú la haces por separado, pues sí hay una clara tendencia. Y aquí lo que yo diría, pues son dos fenómenos. Uno, la brecha ya que se ha abierto tan ampliamente entre lo que es la opinión pública que se refleja en estas encuestas y la opinión publicada. Si nosotros nos fuéramos con la visión que se esboza en Twitter, en las columnas de opinión, en los espacios de opinión, pues prácticamente vaticinaríamos el descalabro de Morena como opción política. Prácticamente veríamos que el presidente estaría a punto de ser revocado de su mandato. Y sí, estamos viendo una desconexión fuerte entre pues lo que está pasando en la vida diaria de los mexicanos y los que buscamos tratar de comprender, de captar esto. Y yo creo que sí es una pregunta muy válida y que requiere un esfuerzo real, consistente, salirnos de nuestras convenciones, nuestras comodidades, preguntarse por qué Morena, en un momento en donde tenemos la mayor crisis sanitaria y económica, cuando menos de los últimos 100 años, se mantiene a unos niveles que puede no solamente conservar su mayoría, sino incluso aumentar su presencia legislativa. Yo creo que José esboza una parte importante, que es la expectativa que tiene. Hay también una alta confianza en el presidente como figura, hay que decirlo, del liderazgo que tiene. El obradorismo es más grande que las, digamos, distintas expresiones partidistas que van en coalición. Y luego, pues quizás habría que ver temas, sí, no solamente del discurso, del compromiso, de las acciones en contra de la corrupción, sino temas como de política social y de cómo están mejorando en la base de la pirámide el poder adquisitivo. Por ejemplo, el anuncio de los incrementos, pues, por ejemplo, de Jóvenes Construyendo el Futuro en función del salario mínimo, el propio salario mínimo, el anuncio del incremento de adultos mayores, que son políticas de transferencia que están impactando en el bolsillo y en la calidad de vida de las personas. Temas que por lo general no vemos en estos análisis macroeconómicos que se hacen, ¿no? Del desempeño del agregado de la economía. Y habría que ver también la otra cara de la moneda, que es la situación paupérrima de los partidos de oposición. Hoy por hoy no hay una oposición viable, no hay nadie que le dispute. ¿De qué me hablas? ¿Qué es eso? No hay. No hay nadie que le dispute una visión alternativa de futuro, un horizonte de futuro a la llamada cuarta transformación. Hay una cancha vacía. Y a mí me parece que los partidos que se coaligaron cometieron una gravísima equivocación, porque hicieron una opción dicotómica, un plebiscito binario, esta elección, o estás o no estás con el presidente. Y si no estás con el presidente, la alternativa que tienes es regresar al pasado, que es de donde vienes y de donde no quieres volver. Entonces, hay una falta de programa, de liderazgos visibles y nuevos. Ya vemos que tuvieron que regresar al candidato presidencial del PAN de 1994, a Diego Fernández de Ceballos. Y yo diría que en política estas son el tipo de sumas que restan.
Mira, ahí está el tema. Y fíjate, Romina, para preguntarte, hoy leía el artículo de Leonardo Curcio en el Universal, y Leonardo decía justo lo que comentaba Alejandro, que es hasta cierto punto interesante ver cómo la debacle económica o lo que puede ser la debacle en términos económicos, y ahí sumaríamos el tema de la pandemia, que muchos muertos, hay muchas críticas por la conducción, muy poquitas vacunas, pero por el lado contrario, pues es exitoso políticamente el presidente. ¿Cómo entender esta dicotomía tan Claro. De repente opuesta? podemos pensar, cuesta trabajo y creer que una caída en el crecimiento económico de 8.5%, una caída de 4.4% en enero, desempleo creciente, cierre de empresas, lleven a continuar en referencia de la mayoría de los mexicanos al proyecto del presidente López Obrador. Parecería, como dice Alejandro Encinas, se ve una desconexión también parece que tenemos dos Méxicos, el de las redes sociales y el de las personas que están dando su apoyo absoluto a López Obrador. Yo de repente veo el Twitter y todos los días es tendencia el presidente López Obrador de manera desfavorable y mucha gente de su equipo. Sin embargo, las encuestas están reflejando que sí hay un apoyo absoluto, como decía José, no sabemos qué tan precisas sean, sin embargo hay una aproximación importante, estamos viendo en las alcaldías, estamos viendo en Morena una preferencia de 30% y la que le sigue de 15%, entonces esto también te lleva a considerar que en realidad es que no hay oposición, como se mencionaba hace rato, la oposición está absoluta y totalmente desdibujada, no está proponiendo, no está reaccionando, no está haciendo tal vez lo suficiente y tampoco está eligiendo a los candidatos adecuados que puedan convencer, que puedan dar la pelea que se necesita para ganar unas elecciones. Es increíble que vemos en muchos de los partidos de oposición cuando deben de sacar a sus mejores, digamos que figuras, estamos viendo a personas, a cantantes, a bailarinas, actrices, que no tienen absolutamente ningún tipo de experiencia en gobernar, ¿no? Entonces eso sí realmente desanima mucho a los electores a votar, pues, por un partido de oposición. Complicado. Sí, ahí está el tema. Sí, 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 muy complicado. Y justamente lo que mencionabas. Bueno, vamos a agradecer a quienes nos están viendo en esta transmisión. Irma Cruz Rentería dice que, dice, bueno, opinión de John Ackerman, ese paternalismo electoral a los fieles servidores del viejo régimen les incomoda que el presidente cuente con el respaldo del Congreso de la Unión para la aprobación de sus iniciativas y reformas legales. El Instituto Nacional Electoral ha decidido tratar a los ciudadanos como si fuéramos menores de edad, carentes de juicios propios e incapaces de discernir las diferencias entre partidos y opciones políticas. Ahí está la opinión de Irma Cruz Rentería, gracias. Eli Rodríguez dice, bueno, o sea, dice, lo que quiere decir es, sí roban, pero el PRI robaba más. No se le han dado contratos pequeños, dice, amigos de AMLO y al hijo de Bartlett le perdonaron todo, entonces pues no es referencia de castigo, dice Eli Rodríguez. Joseph Orlando Mesa dice, bueno, Bimbo, Coca-Cola, Telmex, dice Dish, Telcel y demás, dice, solían ser corruptos sin pagar impuestos. Dice, Morena lo hace bien, dice, yo apoyo, dice, sin agravar a nadie, dice yo, Joseph Orlando Mesa. Francisco Méndez nos dice, jajaja, dice, ¿cómo lloran? José Gerardo Villegas dice, todos los piranistas han salido multimillonarios a costillas de todos los mexicanos. Estos sí son unos rateros de cuello blanco. Bueno, pues ahí está. Pero justamente lo que decíamos, ¿no? Que hay como, o sea, están las dos posiciones, ¿no? Quienes critican acremente al presidente y hay un sector que, ahí está, ¿no? Que tiene esta opinión, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo siguen perfilándose las encuestas y pues la encuesta final, que es la del 6 de junio, ahí pues ya se verá. La buena. Sí que esa es la buena, así es. Entonces, pues vamos viendo, ¿no? El siguiente tema que les quiero poner a consideración es este asunto que se empezó a calentar el fin de semana cuando el Instituto Nacional Electoral decidió
colocar reglas específicas para el asunto de la sobrerepresentación. La verdad es un tema que casi todos los partidos, y sobre todo en el poder, han recurrido a estas estrategias para inflar, ¿no? De alguna manera sus capacidades, sobre todo en el Congreso, ¿no? Tienen aliados satélites, en fin, y entonces al rato acaban teniendo unas mayorías que ni soñaban, ¿no? Ahí está, pero recordemos en el 97, ¿no? Cuando por primera vez el partido en el poder pierde la mayoría y cómo se integra una alianza opositora entre el PAN, el PRD principalmente, y le hacen contrapeso al entonces presidente Ernesto Zedillo, ¿no? Entonces, vaya, siempre han existido estos temas, pero en esta ocasión en específico hay una crítica porque los legisladores que obtuvo Morena en el 2018 pues fueron menos de los que poco a poco fue avanzando, pepenándole al PES, pepenándole al Verde, pepenándole al PRI, o sea, a todos les fue quitando, y ahora tienen una mayoría un poco más robusta. Entonces, lo que quiero poner en preguntarles es, ¿cuál es el fondo de este problema de la sobrerepresentación, lo que resolvió el INE para que no se abuse de este tema y que Morena pues ha pegado el grito en el cielo y dice que lo va a impugnar? José Roldán, ¿cómo lo ves? Hay un problema que me parece que es real. La Constitución establece que los partidos no podrán tener una sobrerepresentación más allá del 8%. Y bueno, ahí sí tenemos un problema. La votación de la coalición fue del 44 y tienen una representación en diputados de más del 60%, entonces sí tenemos ahí que doblan este margen. Y bueno, yo creo que sí hay un tema ahí concreto, no es la primera vez y en eso tienes toda la razón. Al menos en 2 ocasiones previamente se ha dado esta misma situación, inicialmente por menos del 1%, después por cerca del 2%, pero ahora tenemos este margen. Entonces yo creo que sí tenemos esto y me parece que en el fondo está la correspondencia que debería haber entre la votación real que obtienen los partidos, sea individualmente o por coalición, y por otra parte la votación. Entonces yo creo que ahí sí tenemos un problema. Ahora, la cuestión no es tan sencilla porque, por supuesto, la temporalidad yo creo que tiene que considerarse porque estamos en el inicio del proceso electoral. Por supuesto, esto es un elemento que me parece que en el fondo el INE tiene razón, pero que dado el momento implicaría una serie de modificaciones de ciertos criterios que se han establecido anteriormente por el Tribunal Electoral, lo cual lleva a que, por supuesto, y ahí el afectado es Morena, tenga un punto de apoyo en el sentido de que están cambiando las reglas electorales en un proceso electoral ya en marcha. Entonces, pero creo que sí tenemos que distinguir dos cuestiones. Uno, el problema real que tiene que ver con la correspondencia mucho más cercana a la votación y la representación efectiva, y la otra cuestión, el momento político y que por supuesto esto genera una discusión y se adereza o se incentiva con esta cuestión de que son preanistas o que si son morenistas, en fin, que yo eso ya me mete a ruido en la discusión. Muy bien. Alejandro, ¿cuál es tu ponderación sobre este asunto de la sobrerepresentación y el reclamo que hace Morena? Porque dice que claramente se está alineando el INE con el PRIAN, dice, para atacar a Morena, aunque, insisto, creo que es un asunto que todos los partidos han recurrido a esta estratagema para fortalecerse. Mira, a mí no me gusta la sobrerepresentación. Pienso que la mejor representación es aquella que traduce proporcionalmente votos en escaños. Pero estas leyes vienen del pasado. Recordémonos, en el pasado priista autoritario, las cláusulas de gobernabilidad que otorgaban una mayoría artificial al partido en el poder.
muy por encima de sus niveles de votación. Estas leyes no las diseñó Morena, las diseñó el PRI con el respaldo del PAN cuando les convenían, cuando legislaban a contentillo. Y yo ahí veo una gran deficiencia, porque ahora son los principales quejosos y los que lamentan los resultados de sus propias decisiones legislativas. Y por eso cuando uno legisla en materia electoral, pues hay que ponerse siempre una venda sobre los ojos para tener cierto grado de incertidumbre de a quién vas a favorecer y perjudicar con tus decisiones. Y ese es el principio de imparcialidad. Yo aquí no veo en el INE, veo muchas deficiencias en el actuar del INE. En principio porque resulta no solamente conveniente, sino legal que seas legislador para legislar en materia electoral, y el INE está asumiendo funciones que no le corresponden. Eso en primer lugar. En segundo lugar, otro defecto que veo es lo que decía José Roldán, los tiempos en que toman esta decisión. Las reglas electorales no se pueden cambiar una vez que inicia el proceso electoral. Es como si en el segundo tiempo, en el minuto 26 del segundo tiempo, el árbitro súbitamente y de manera unilateral decidiera cambiar las reglas del juego para favorecer al equipo que va perdiendo por goliza. Ese creo que es otro de los defectos que tiene esta decisión del INE. Uno tercero es que no cumple con el principio de imparcialidad. Esto tiene una clara dedicatoria de afectar y de beneficiar a algunos competidores, y que va muy en consonancia con una posición parcial, sesgada, unos consejeros guiados por sus animadversiones políticas y que comprometen la imparcialidad de una institución tan importante como es el Instituto Nacional Electoral. Este tema de la sobrerepresentación, hay que decir que la fórmula, quienes asignaron los diputados fueron los propios consejeros que hoy están lamentando las consecuencias de sus decisiones. Ha sido una de las obsesiones del consejero Ciro Murayama. Vean su artículo publicado ya hace unos años en Nexos, en donde explica este tipo de fórmulas, pero también con una actitud muy pedante y muy arrogante, en donde, por ejemplo, hoy publica que el INE México asegurará que eso se cumpla, que la votación ciudadana se refleje sin alteraciones en la Cámara. Ningún demócrata debería molestarse, dije demócrata. Y bueno, este tono irónico o sarcástico como que está en la idea de la democracia soy yo. Y todos aquellos que cuestionemos, que critiquemos estas decisiones, la naturaleza sesgada, el destiempo, la falta de atribuciones, resultaría que no somos demócratas. Yo creo que sí hay una laguna en la legislación electoral, pero corresponde no al INE, sino al Poder Legislativo tomarla, y no cuando es ya momento electoral, cuando estamos en pleno proceso electoral. Sí, por supuesto. Ahora, Romina, ya lo decía José, por lo menos en 2 ocasiones los partidos ya han recurrido a esta tranza, porque es eso, es una tranza, es una forma de darle la vuelta, ¿no? Y Alejandro lo menciona, creo, también con mucha claridad. Dice, a mí no me gusta este asunto de la sobrerepresentación, creo que hay lagunas, ¿no? Pero pues, si todos han recurrido a esta tranza, ahora sí que ¿de qué se espantan? ¿Cómo ves, Romina? Claro. Definitivamente dice Alejandro que hay alguna laguna. Yo creo que hay muchas lagunas en la legislación electoral que se deben de corregir, por supuesto, pero no debe de ser a contentillo y menos 3 meses antes de las elecciones. Eso es absolutamente absurdo. Eso se tiene que analizar con tiempo, con detalle, pero tampoco se vale que si no me favorece en este preciso momento, yo lo quiera cambiar de un lado o de otro, porque también ha ocurrido en este momento con lo que está pasando ahorita con el PRIAN, pues, y PRD también, y también ha ocurrido cuando al partido en el gobierno, llámese Morena, no le favorece algo, entonces se busca cambiar las cosas para beneficio. Esto no debe ocurrir, no debe pasar bajo ninguna circunstancia, y insisto, menos en este momento cuando ya se están perfilando pues las campañas, los candidatos, y ya está prácticamente todo listo para las elecciones del 6 de junio. Esta representación a mí también me parece que no debe de ocurrir. Nunca nos hubiéramos imaginado, al menos yo nunca me hubiera imaginado una alianza PRD, PRI y PAN. Jamás en la vida me lo hubiera imaginado, pero tampoco me habría imaginado una alianza Morena con el Partido Verde, por supuesto, ¿no? O sea, polos opuestos en algún momento de la vida política de ambos partidos. Entonces, yo insisto, yo coincido también en que sí, reglas claras, que se cumpla la ley que hay en este momento, y después que pasen las elecciones, pues ya que se revise lo que se debe revisar y se corrijan esas lagunas.
pero ya sin ningún, digamos que sin que ninguno tenga algún beneficio o algún evento que no le afecte o que le perjudique o que le beneficie, digamos, que eso ya ocurra después, no ahorita. Claro, y bueno, ya el Morena ya anticipó que va a recurrir ante el tribunal. Vamos a ver qué dice el tribunal. Quizá resuelva, como dice Alejandro, ¿no? Que es un asunto que no le toca, digamos, estar legislando, o quizá le dé la razón y le diga, bueno, pues estás aplicando la Constitución, lo que dice la Constitución, como decía José Roldán, que está plenamente establecido ahí. Vamos a ver en qué resulta, ¿no? Y también recordarles, este viernes está convocado el pleno del Tribunal Electoral, donde van a analizar, por cierto, el tema de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. Vamos a ver qué resulta. Ya tiene varias pelotitas ahí en esa cancha del tribunal. Vamos a ver qué resulta. Sí, creo que ibas a comentar algo, José. Sí, me gustaría agregar algo. Creo que la Constitución importa y debe importar en varios sentidos. Uno, que tenemos una regla, es decir, no debe haber una sobrerepresentación más allá del 8%. Y por tanto no necesitamos una regla, no necesitamos una nueva regla legal que se limite a reiterar lo que la Constitución ya dice. Es clara y tiene que ser eficaz y tiene que ser respetada por el INE, por el Tribunal Electoral, por los partidos políticos. Creo que tampoco es justificación que se diga que si el INE no lo respetó ahora, ¿por qué lo va a respetar? Mal que no lo haya respetado, por supuesto, y mal que no lo esté respetando. Si el Tribunal Electoral llevó a cabo una serie de decisiones en donde estira un poquito el 8%, y así como el reloj electoral, que el 31 de diciembre y las 12 de la noche siguen permaneciendo en enero, mal por el Tribunal Electoral y por supuesto mal por los partidos políticos. En este sentido, me parece que no hay justificaciones que sean válidas en el sentido de convalidar la violación de una regla constitucional porque antes se hizo, para ninguno de los actores. Y la otra cuestión que me parece delicado, y creo que ahí sí tendríamos que llamar a la cordura de los actores políticos. Creo que tenemos actores políticos, y aquí no excluiría a nadie, que son dados a los excesos verbales, y me parece que los excesos verbales incrementan el nivel de conflicto en un terreno que debiera ser mucho más civilizado, dado que sabemos cuándo empieza una guerra, pero no sabemos cuándo terminan las guerras, y me parece que tenemos que hacer desde la sociedad, desde los medios, desde la voz que cada uno de nosotros tenga, con el eco que cada uno de nosotros tenga, de llamar a la civilidad del proceso electoral. Y creo que yo no me animaría a atizar el proceso electoral, porque no creo que sea responsable en meterle fuego para uno o para otro lado. Y por supuesto, me parecen reprobables los excesos verbales, me parecen reprobables las muestras de prepotencia, y me parece, tendríamos que llamar a nuestra clase política y también a quienes ocupan cargos de responsabilidad pública a no dejarse llevar por la incontinencia verbal. Híjole, pues eso sí está muy complicado, porque si algo se les da, es la incontinencia verbal, les encanta. Pero ya que lo mencionas, José, y antes del último tema, preguntarles, ¿cómo ven? Oye, Jorge, ¿podría hacer una réplica rápido a lo de José? Adelante, adelante. Antes de pasar a otro tema. Bueno, las campañas desatan pasiones. Lo que pasa es que en el INE no deberían de llegar esas pasiones. El INE no tendría por qué estar en campaña. Pero yo creo que José tiene a ver, sí, el texto constitucional prohíbe sobre representaciones mayores al 8%. Pero también hay que decir que hay tensiones con otros derechos y con otras libertades, como es la libertad parlamentaria, las negociaciones, la posibilidad de un representante popular de llegar por un partido e ingresar por otros. Entonces, es un tema que se tiene que atender, pero no es de nada sencilla
digamos, la legislación de manera que no cercenen libertades, pero también que no se preste a este juego de simulaciones o de darle la vuelta. Pero ¿cómo le vas a hacer para detectar que un partido en realidad está colocando a un cuadro suyo en otro partido que después va a regresar a priori, por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a definir, quién va a determinar ese tipo de cosas? Realmente son temas muy complejos y que tiene que ver también más con apelar a que los partidos pues estén a la altura y no busquen hacer este tipo de trucos. No, pues, si algo se les da es la prestidigitación, así que va a estar muy complicado que no. No, estamos viendo, por ejemplo, Fernando Belauzarán, ¿no? Que él es del PRD, está registrado como candidato del PAN. Digo, dentro de esta gran alianza, ¿no? Que tienen, pero en el PRD no le dieron la candidatura y se la van a dar pero por el si PAN. gana, pero si Fernando gana, pues en una de esas puede decir gracias PAN, pero yo me identifico más con el programa del PRD y nadie le puede prohibir regresar eso porque los cargos son, la gente lo eligió a él como persona, no le pertenece ese cargo al partido político y ahí está la complejidad de estas legislaciones. ¿No? Muy complicado, así es. Y bueno, sí, quisiera preguntarles, y porque lo mencionó José, pero creo que sí es importante que lo veamos, y ya quizá la próxima semana analizamos el resultado de ello, pero el presidente está convocando a este martes a todos los gobernadores. Vamos a ver, seguramente habrá algunas ausencias que ustedes están imaginando quiénes no irán a Palacio Nacional, pero el presidente está convocando a algo así como un acuerdo como de civilidad, de cara pues al proceso electoral. ¿Cómo lo ven? ¿Qué espera de eso? La cita es mañana. ¿Qué esperamos de eso? Romina. Pues sí, muy interesante va a ser leer, ver esta información que surja de esta reunión. Yo creo que sí hace falta en este momento un acuerdo político, un acuerdo con los gobernadores, también como con los empresarios. Ha habido muchos disensos, mucha rispidez con algunos de ellos, sobre todo con aquellos que no son de Morena, ¿no? Con los del PRI, con los del PAN. Incluso muchos ya se habían salido de la CONAGO. Entonces sí es importante que se logre un consenso, que se eliminen todas las asperezas, sobre todo de cara a este proceso electoral. Yo insistí en mi intervención anterior que haya un trato igualitario, que se trate a todos los gobernadores igual. Y bueno, eso de eso va a depender el éxito de las elecciones, que no haya mayores conflictos entre gobierno, entre el ejecutivo, entre los gobernadores. Ese tema va a ser muy relevante y ojalá que se llegue a un acuerdo pues de cara al crecimiento económico que tanto necesita el país, a resolver este tema de la emergencia sanitaria, que es fundamental para que el país vuelva a retomar la senda de crecimiento, pero sobre todo para que las elecciones que serán en 3 meses se lleven a cabo pues tranquilas y que se envíen señales positivas al exterior. Eso es sobre todo lo que se necesita en este momento, enviar señales de que las cosas están caminando o van a caminar bien en el país. Alejandro, ¿cómo ves? ¿Qué esperar de mañana la reunión con los gobernadores y el presidente? Pues abona, digo que es una buena señal, aunque también en la cultura política mexicana somos muy dados a la foto, al evento y al acápese, pero no se cumpla, ¿no? Entonces, claro que esta acción es una muy buena iniciativa, pero que tiene que ser consecuente en las acciones. Y esto es no meter dinero, recursos públicos para favorecer o perjudicar candidaturas, y el tema de la violencia política también ser muy escrupulosos, no encubrir financiamientos ilegales, denunciar con tiempo y con oportunidad cuando hay amenazas. Y creo que eso, pues, quienes tienen los ojos en sus estados, pues, son precisamente las y los gobernadores, y yo diría los presidentes municipales. Y sí, ojalá y tengamos una elección limpia, ejemplar, y que sea el voto y solamente el voto quien defina a los próximos gobernantes y representantes populares. José Roldán, ¿cómo ves? ¿Saldrán chispas mañana o mañana todo será paz y armonía entre los gobernadores y el presidente? Yo creo que no saldrán chispas. El hecho de que se encuentren frente a frente
que no haya una pantalla de por medio, que exista la posibilidad de mirarse a los ojos, contribuye a que no se den excesos. Me parece que es importante que el presidente haya llamado a esta reunión y, por supuesto, creo que debió haberlo hecho desde mucho antes, ¿no? Hemos perdido como país tiempo en poder entender puentes y es mucho más trabajoso restablecer esos puentes que han tenido en muchas ocasiones mala forma de dirimir los conflictos. Y no significa que pidamos a nuestros políticos que se tomen de la mano y que canten estos himnos a la alegría, ¿no? Como si fuesen hermanos. Exactamente. Yo creo que el debate político debe ser duro, los términos deben ser claros. Desafortunadamente tenemos una clase política que no está habituada al debate, que prioriza más la adjetivación que los argumentos, y eso me lleva a la otra cuestión, es decir, no basta que se lleve a cabo la convocatoria, que es buena, no basta que se saluden y den discursos vistosos, que por supuesto es importante, pero no es suficiente. Hay que ir más allá, que no se dé el síndrome de Penélope, ¿no? En el sentido de que se teje en la mañana y se desteje en la tarde, que eso puede ser una de las consecuencias en donde no, y cuando se teje en la mañana y se desteje en la tarde, entonces se pierde credibilidad y efectivamente solamente sirve para tomarse la foto, pero no sirve para construir gobernabilidad. Y yo creo que debemos pedir y exigir que se construyan condiciones de gobernabilidad, ¿no? Los gobernados tenemos enfrente al Estado mexicano, y el Estado mexicano no es el presidente, el Estado mexicano no es el gobierno federal, el Estado mexicano es el presidente, la Corte, los congresos, los gobiernos locales, los gobiernos municipales, son el Estado mexicano. Y por tanto, cada una de esas partes tiene que hacer lo que le corresponde, ¿no? Y por supuesto, si existe la posibilidad de articular acciones, de articular acuerdos, y no solamente de articularlos, sino llevarlos a cabo, yo creo que ganamos todos. Estamos en un bote en donde estamos todos, no podemos echar nadie al mar, ¿no? Y por tanto es importante que discutamos, pero que finalmente se lleguen a acuerdos razonablemente en un marco de pluralidad. Sí, claro, hay que recordar que, casi siempre cuando hay elecciones, pues se convocan, ¿no? A estas mesas y la foto y que todos se vean ahí unidos como hermanos, pero en el 94, que fue un año complicado, ¿no? Para el país, el asesinato de un candidato, la irrupción del ejército zapatista en Chiapas el 1 de enero de ese año, pues parecía, ¿no? Que era un escenario muy complicado y se convocó un gran pacto, ¿no? Este gran acuerdo que sentó, pues, lo mismo a sindicalistas, a intelectuales, a políticos de todo signo, de todos los partidos políticos. Creo que desde entonces no ha habido una convocatoria, ¿no? De ese calibre, ¿no? Como en aquel momento, que era un momento muy difícil, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué resulta. De cualquier forma, creo que es, digamos, positivo, ¿no? Creo que en eso coincidimos todos, que es positivo que se haga una convocatoria con los gobernadores. Vamos a ver si hay más actores que estén ahí sentados en esa mesa para, pues, un acuerdo de civilidad y que por lo menos nos llevemos más o menos bien, aunque nos aventemos los sartenes, ¿no? En la elección. Pero lo importante, Jorge, adelante, es que se mantenga, que prevalezca este acuerdo, este pacto, porque de nada va a servir que en el día de mañana, cuando se reúnen todos, las cosas salgan muy bonitas, y pasado mañana en la conferencia mañanera o la semana que entra en una conferencia de algún gobernador o algún presidente municipal, pues se vuelva a dar al traste de todo esto que se logró, ¿no? Y otra vez vuelva la rispidez. Lo importante de todo esto es que se mantenga, que prevalezca estos acuerdos que se lleguen. Creo que acabas de describir lo que va a suceder.
que mañana van a aparecer todos en el acuerdo y días después se van a aventar los sartenes entre unos y otros. Pero bueno, por lo menos la intención es lo que cuenta. Nada más para cerrar, hay comentarios de los que nos están siguiendo. José Gerardo Villegas dice que es mentira, dice, cuando el PRI estaba sobre representado, el INE, entonces IFE, nunca dijo nada. Ahora que Morena tiene la mayoría, dice, ahora sí están chillando. Ivonne Ortega Pacheco, no sé si le suena conocido, nuestra querida Ivonne nos manda un saludo, dice a esta gran mesa, se ofrezco una disculpa, estoy como espectadora, pero nos vemos el próximo lunes. José Gerardo Villegas dice que en el INE son unos expertos en cometer fraudes electorales, dice, eso es porque por eso es que quieren votos electrónicos, para seguir cometiendo fraudes. Y Eli Rodríguez dice que le gusta mucho la mesa, dice que hay mucha incertidumbre, ¿no? Política, lo que está ocurriendo. Dice, esperemos que todos cumplan el acuerdo y que no solo sea para la foto. Sobre todo, dice, para los PGBots, que también firmen el pacto, dice, porque son los que más atacan. Pues sí, no estaría mal que hubiera un pacto para los PGBots. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya no tocamos el otro tema que teníamos agendado, que era qué tanto iba a impactar, ¿no? En la intención del voto, este tema de la pandemia. Creo que ya lo hemos abordado más o menos, que hay como cierta disociación, ¿no? Entre lo que ocurre con la pandemia y la intención. Pero bueno, el 6 de junio veremos cómo finalmente votan los mexicanos. Bueno, pues muchísimas gracias, Romina, Romina Román, por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Buenas noches, José, Alejandro y Jorge. De verdad es un verdadero gusto y placer Igualmente. estar con ustedes. Gracias. Gracias, Alejandro.